Muy buenos días, una vez más en Mi Vida con los Maestros, un encuentro para hablar un poquito sobre los maestros de aquellos seres que en este momento están iluminando este mundo. Sabemos que la luz y la divinidad está en cada parte, en cada uno de nosotros, y hay quienes han hecho el camino y nos reflejan una nueva manera o una forma de encontrarnos con esa luz y esa divinidad. Hoy tengo el gran honor de presentar a alguien que ha sido para mí también un referente en el estudio de la conciencia y en el encuentro con mi ser. Estoy hablando de uno de los seres que hoy en día están en esta tierra como un faro de luz, como un faro de conciencia que nos puede certeramente acompañar en un proceso de autoindagación y de revelación de nuestro ser. Mi nombre es Sandra Pérez, aquí en Mi Vida con los Maestros en Dharma Global, y estoy hablando de Secha, el gran Secha, quien cursó estudios de ingeniería y filosofías orientales. Es un escritor prolífico, tengo muchísimos de sus libros aquí en Dharma Global, en Mérida, Yucatán. Es un conferenciante internacional. En lo particular me gusta mucho porque su diálogo, su encuentro con el ser tiene mucho que ver con la poética del ser, con este mundo abstracto, poético, espiritual, artístico que es nuestro ser, ¿no? Y cuando le escucho, siento mucha sincronía con Secha por eso. En la actualidad es profesor y máster de las universidades de Barcelona y Zaragoza, y durante muchas décadas, desde muy joven, ha estado indagando en la filosofía Advaita Vedanta. 3 años, tras años de estudios y textos y vivencias de esta filosofía, Secha entró en un estado de samadhi a los 26 años y a partir de ahí empezó a compartir las enseñanzas de la Advaita Vedanta y creando un nuevo método de autoindagación. ¿En qué sentido? En que nosotros, los occidentales, podamos entrar a la filosofía oriental desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Lo cual él habla en uno de sus videos que partimos desde una concepción metafísica o mental de información de los griegos, y eso hace que muchas veces nosotros no podamos entender a cabalidad el mundo del Oriente, ¿no? Entre los años 2019 y 2021 ha publicado 4 unidades pedagógicas en las que se desarrollan diversas facetas del universo pedagógico mediante una propuesta visual y con un lenguaje cercano y al alcance del público. La naturaleza de la atención son algunos de sus libros, los campos de conexión. Tiene bastantes libros para entender lo que es la meditación. A través del proceso meditativo, este ser propone que podemos llegar a nuestro ser. Secha imparte cursos y conferencias por todas partes del mundo, y hay algo que vamos a hablar hoy que también tiene que ver con un método infalible, que es el tema de la atención y de la atención eficiente, bueno, si se da y si es lo que toca, ¿no? Entonces, nacido en Bogotá, pero afincado durante muchos años en España, acaba de abrir un centro cerca en la región de Valencia, donde ustedes pueden ir a hacer prácticas profundas de meditación, a entender lo que es el inconsciente, a entender lo que es el Advaita Vedanta y a poder en realidad hacer su propio camino, pero acompañado por alguien virtuoso en el camino del ser, y que hoy en día, vuelvo y repito, es un faro en esta tierra, es un punto de atención para alinearnos con esta atención eficiente y con nuestro ser. Así que bienvenido, Secha. No puedo creer que este amado referente, a veces he tenido una relación especial con Secha, porque lo he escuchado mucho. Estuve en una práctica con él, en un retiro de meditación durante muchas horas, y bueno, a partir de ese encuentro ocurrieron muchas cosas que me sentaron en un cojín hasta el día de hoy, durante largas horas cada día. Secha, bienvenido, un placer. Y este es un encuentro para hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Cuándo fue la primera revelación de este encuentro con la espiritualidad? ¿Cuándo Secha se vio, no sé si tiene que ver con la familia, con algo que ocurría en ese Bogotá donde naciste, con algún referente familiar en el cual te
te acompañó en este proceso de buscar a Dios, a buscar al ser. ¿Existe eso en la experiencia de Sesha? ¿Existió eso en la experiencia de Sesha? Muy buenas tardes, Sandra, Gracias. para ustedes. Fue a los lares, a orillas de la Advaita, donde empecé a reflexionar y tuve una experiencia que coincidía mucho con sus enseñanzas. A los 26 años y desde esa época entonces vengo difundiendo la práctica meditativa básicamente a través de sistemas cercanos que permitan a las personas occidentales acercarse a la experiencia de la no dualidad. Recuerdo que cuando estuvimos juntos hace unos años en Valencia, hablabas de alguien, de un maestro en Argentina, de alguien que fue tu acompañante para poder en este proceso de despertar. ¿Es así? Sí, sí. ¿O? A los 19 años aproximadamente, en el sitio en Colombia donde estudiaba el Advaita mismo, tuve la oportunidad de conocer a una persona argentina. Le llamaban Chatriya, una palabra sánscrita que traduce guerrero, Chatriya. Y cerca a él ocurrieron cosas excepcionales en mi mundo que me dieron la posibilidad de abrir las puertas a formas de sentir, de aprender, de conocer diversas que no estaban dentro de los parámetros que frecuentaba en dicha época. Y la cercanía de Kshatriya se convirtió en algo maravilloso, me acompañó de corazón profundamente y me sirvió de base y de catapulta a mi propia búsqueda personal. Cuando llegamos a los 26 años, para aquellos que nos están escuchando, porque muchas veces hablamos de la iluminación y sabemos que el ego no se ilumina, que el tema de la iluminación es el deshacimiento de todos los obstáculos o la no atención en los obstáculos, que es la no atención en la mente, sino la atención en sí misma. ¿Qué pasa a los 26 años? ¿Cómo podemos describir o cómo se describe esa apertura que ocurre, porque lo puedo llamar, ya sabemos que el lenguaje es muy limitado, que cuando hablamos con el lenguaje nos limitamos mucho, pero ¿qué ocurrió cuando a los 26 años me doy cuenta de qué me doy cuenta y quién se está dando cuenta de qué? Desde los 12, 14 años empecé a practicar la meditación, pero no tenía orientación alguna de dicha práctica. Entonces hacía todo tipo de supuestos, planteaba todo tipo de posibilidades, leía libros que finalmente no daban pautas claras y hacía lo que podía, simplemente tratando de, en aquella época, de desconectar los sentidos de los objetos de percepción. Estando así cerca de una laguna, en el pueblo de Sesquilé, Cundinamarca, en Colombia, junto con algunos compañeros, algunas personas cercanas, que estando sentado allí con ellos, de un otro momento se desconectaron los sentidos, todos ellos, no sé ni cómo ni por qué, simplemente ocurrió. Como si hubiera habido un clic. De un momento a otro todo se puso oscuro en el mundo interior, desapareció el tacto, desapareció el gusto, y observé una inmensa masa oscura, totalmente homogénea. Y en el fondo de esa masa oscura y homogénea había un pequeño punto rojo, vermellón, muy intenso y muy diferente de todo lo demás. Lo extraño de esa experiencia es que ese punto fue acercándose muy rápidamente hasta que me di cuenta que no era un punto, era una especie de sol, un sol rojo que emitía ciertas llamas en su superficie, pero que iba cobrando tamaño en la medida en que se acercaba a mí. Cuando noté que evidentemente estaba ya a punto de chocar, me di cuenta que tenía dos opciones. La primera era abrir los ojos
y romper la magia de lo que estaba ocurriendo. Y la segunda era aceptar lo que venía, pero eso implicaba, entre comillas, una especie de cercanía a algo terrorífico, a algo casi que implicaba morir, a algo muy peligroso que era aquello que se acercaba. Y me tocó tomar una decisión. La decisión era vivir o morir, más o menos algo parecido. Estando allí, tomé la decisión de dejar que pasara lo que tenía que ocurrir sin importar qué fuese. Aquello se acercó a mí de tal manera que golpeó mi pecho. La sensación física fue esa. Mi pecho se rompió y mi cuerpo se deshizo en 1000 pedazos, en 100.000 pedazos, en infinitos pedazos. Y cada uno de ellos fue un sitio del universo. Entonces empecé a notar eh, el cosmos, empecé a notar galaxias sin número, experiencia interior profunda en donde todo era simultáneo. La experiencia extraña es que la simultaneidad operaba, veía cada fracción del universo entero, sin importar qué tamaño tuviese. Así entonces, mm, percibí lo absoluto, percibí lo eterno. Encontré regiones del universo en donde habían habido universos, encontré regiones del universo en ese escrutar espontáneo en donde iban a haber universos. Veía inmensos y experimentaba inmensos tsunamis de conciencia, de bienaventuranza, que promovía la vida en los mundos. Y llegué a lo que se conoce como el Nirvikalpa Samadhi. Es la experiencia de la integración de lo absoluto en lo absoluto. Y así permanecí un par de días. Esa circunstancia, el entrelazamiento de todo el universo como un continuo en sí mismo y simultáneo, hizo que mi mente cambiase en muchas de sus particularidades. Cuando regresé a dicho estado, pues la vida me cambió de improviso. Ya el trabajo que tenía no me sirvió. Ya las circunstancias que tenía y que operaba, pues no eran las mismas. Los intereses eran diferentes, evidentemente. Y me dediqué a encontrar algoritmos, a encontrar relaciones, formas, pautas, protocolos que permitieran a las personas acercarse a eso que había experimentado de alguna manera. Mi compromiso era que si lograba ese estado alguna vez, mi mayor impulso sería hacerlo llegar a las personas. Y eso fue lo que hice después de los 26 años, empezando a viajar por diferentes lugares del país y de Sudamérica y de Europa. Escuchándote me viene a la mente la experiencia de Ramana, ¿no? Cuando decide morir, a ver lo que es la muerte y se da cuenta de que es la conciencia, que no existe la muerte. También escuchándote, ya con eso que acabas de decir, tenemos para hablar todo el día. Por ejemplo, la necesidad a través de la meditación de desconectar los sentidos. Es decir, porque los sentidos del mecanismo mente-cuerpo pueden ser la complejidad que no nos permite acceder, es decir, identificarnos con estos sentidos, pueden ser como el velo que no nos permite acceder a eso que estás hablando, ¿no? A que somos la conciencia que es capaz de ver toda la simultaneidad de este universo. Ahí también me viene algo que en el Advaita se habla, que es de Vairagya, ¿no? El desapasionamiento y la desidentificación de estos sentidos. Y es que te he escuchado y también escuchándote puedo ver el miedo a la puerta final, ¿no? Eso que tú accediste a entrar a la puerta final y encontrarte en esa simultaneidad con todo. Para esto, no sé, siento que cuando uno llega aquí no tiene vuelta atrás, como dices, ¿no? Como Buda también decía, en cuanto conoces este punto rojo, esto no tiene vuelta atrás. ¿Cómo es la manera en que esto has podido, a través de cómo es el método que empezaste a compartir, o cuál es el método que empezaste a compartir con las personas a través o después de esta experiencia?
que tiene que ver con el método de la meditación, pero para ti tiene que ver, hay algo que tú has definido muy bien como los campos de cognición, los estados de conciencia, la importancia de la atención eficiente. Sandra, evidentemente lo ocurrido fue muy similar dentro del panorama de lo que suele ocurrir en la mente a lo que le pasó a Ramana. Ramana vio la muerte frente a frente, y optó por no temer a ella. No tuvo ningún distingo, ni siquiera inconsciente de temer a la muerte, se entregó a ella absolutamente. Yo hice lo mismo. El impulso inconsciente de sobrevivir se rompió, se fracturó también, no solamente la voluntad consciente, sino que el impulso consciente se rompió. El pensamiento primero que existe, que es vivir como un yo, existir simplemente, perdurar en el tiempo como individualidad, lo enfrenté y lo fracturé. Y lo que vino después, evidentemente, fue la simultaneidad al nivel que se puede vivir. La práctica meditativa se realiza según ciertos tipos de protocolos. Hay protocolos donde los sentidos están activos y hay protocolos donde los sentidos no están activos. En la práctica interna, los sentidos se obvian, intentan desconectarse. Pero en la práctica externa meditativa, las prácticas de contemplación que suelen denominarse, evidentemente los sentidos están activos y es posible llegar a los mismos lugares, a las mismas experiencias de integración absoluta, ya sea con los ojos abiertos o cerrados, pero siguiendo sus protocolos correspondientes. Después de esta experiencia, la mente quedó profundamente domada. Es como haber montado un caballo azabache totalmente brioso, y después de que casi te tira, después de que da vueltas mil y te sigues agarrado, él queda domado. La mente se domó. Domar quiere decir que ella no va a sitios que no sean necesarios. Erradiqué la tristeza de mi mente, erradiqué el miedo en la mente. No podía distraerme. Desde aquellas épocas estoy condenado a estar atento. No se puede estar desatento, no me es posible estar disperso. Me es constante la actitud de mirar desde las cosas más complejas a las más simples. Si es lo que toca, veo la pared, veo lo liso, lo blanco que es o el color que tiene, pero no me distraigo a otras cosas. Mientras estoy contigo, Sandra, estoy contigo y no hay nada más que este mundo. No me aparecen pensamientos ni sensaciones diversas asociadas a otros mundos. Mi mente quedó domada después de ese espectáculo interior. Con el paso de otras experiencias igual de intensas y de diferentes estados de meditación posibles, pues se fue afianzando este estado cada vez más. Y me di cuenta de que podía observar los pasos diferentes en los que la percepción ocurre y ocupa. ¿Has visto que el agua, si la calientas, se convierte en vapor y notas las burbujas antes del vapor? Si se cristaliza el agua por el frío, antes de que opere eso, vas a empezar a notar ciertas líneas que se hacen en el agua, líneas de fuerza que empiezan a notarse en el propio proceso. Empiezan a haber indicadores de la aparición de formas de cognición, de cómo se sitúa el perceptor respecto a lo que conoce. Así entonces, después de aquella experiencia tan intensa y durante varios años, unos 4 años aproximadamente, me dediqué a observar la mente con detenimiento, con detalle, con pericia, la pericia que me había dado esa experiencia. Y empecé a notar los indicadores que operaban cuando tú estás pensando y el pensamiento se corta y emerges tú como observador y te das cuenta del pensamiento. Luego a estados de inindagabilidad, en donde ya no hay un sujeto que pueda observar al sujeto que observa. Luego a sujetos de autoindagabilidad, donde el perceptor, el sujeto, el testigo, se percibe a sí mismo como objeto de observación. Y me di cuenta, a través de los estudios que había hecho previamente, que coincidían con los estados de conciencia de Patanjali.
de este gran pensador oriental que creó el Raya Yoga. Entonces simplemente lo que noté es que para él Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi eran simplemente formas de percepción con indicadores específicos que podían servir de base a una forma de ver el mundo. El mundo siempre es el mundo, Sandra. Lo que cambia es el perceptor. La forma en cómo se distribuye en el campo que observa puede estar diferenciado, puede momentáneamente desaparecer o inclusive puede aparecer pero no localizado en ninguna parte de él. Entonces eso conforma una idiosincrasia de realidad que finalmente termina en la no dualidad. Y es entonces, sabiendo estas pautas pequeñas, empecé a emprender un camino de tratar de mostrarles a las personas los indicadores sobre los cuales pueden establecer su propia experiencia interior y a través de ella saber en qué estado de percepción se encuentran, porque el mundo no cambia, lo que cambia es la forma de percepción de él, a través de un nuevo estado de conciencia. Y lo que se funda todo esto es en limpiar la atención, en que la atención pueda ver a un objeto diferente de ella, o que la atención pueda verse como objeto de atención de sí mismo. Todos estos pasos que llevan entre un punto y el otro es lo que llamamos estados de conciencia. Estábamos hablando que hablaste que cuando la mente se ordenó de alguna manera, para ti se domó, fue como una condena. Yo creo que la condena, opino, y esto, bueno, decimos la palabra opinión, pero bueno, la condena es realmente el tener una atención dispersa y estar viviendo a través de los pensamientos y de todas estas fantasías e hipótesis que están todo el tiempo operando en nuestra mente. Vivimos en este sueño, en esta vigilia con un sueño, pensándonos. Cuando uno logra domar esta mente y se sabe y se reconoce como el sujeto, aquello que observa A, empieza a ver este proceso de despertar, ¿no? Ya yo no soy aquello que observo, sino soy aquello que está observando. Y también, como bien tú dices, en grados más profundos, observo aquello que está observando y en un momento ya estoy no localizado, no soy local. Porque me gustaría que indagáramos un poco esto. La conciencia es no local. No hay un yo personal. No hay, la conciencia es quien conoce todo y te lo he escuchado muchas veces decir, es decir, aquello que conoce a y se conoce a sí mismo. Entonces, la verdad es que es un regalo poder domar a esta mente, porque el caballo de sufrimiento de una mente dispersa es aquello que no nos permite vivir en nuestro ser, en esa paz y tranquilidad que somos, en ese vamos a poner el valor intrínseco, ontológico que hay en cada uno de nosotros y que está siempre presente. Pero este caballo indomable, que es esta mente, o indomado, más que indomable, porque en ti ocurrió, se pudo domar, es realmente la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, me gustaría indagar un poco sobre esto, sobre la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Para quienes nos están escuchando, porque sé que tú has indagado profundamente en esto. ¿Y por qué somos no locales? Es decir, no existe un yo individual. La conciencia, Sandra, es una propiedad natural de la realidad. Se parece mucho, para ejemplificarla, al espacio. Si tú notas el espacio, te darás cuenta que él no tiene fracciones, no tiene pedazos, no tiene fronteras. Y sin embargo tiene un poder maravilloso, el poder de la volumetría. Es decir, yo ahora, por ejemplo, estoy sentado frente al mar y a un pequeño bosque de pinos que hay frente a mí. Entonces, el espacio es la facultad que le permite a los pinos existir, porque le dan volumetría al pino. Y aunque haya pino, hay espacio en el pino. Dentro del pino hay espacio. Si no hubiese espacio en el pino, no existiría el pino. Y el mar azul que está al frente, si no existiera,
el espacio, pues él no podría cohabitar junto con lo demás. La conciencia, más que la volumetría, posee otro don. Es saber y saber que sé. Es un mar, es un océano de saber y saber que se es. Es un saber de lo que conozco y saber de quien conoce. Es un mar de eso, de saber. La conciencia, si funciona, lo que produce es conocimiento. Entonces, al conocer, sabemos la realidad de las cosas. Las cosas existen porque las sabemos. El saber está unido a la existencia de las cosas. Cuando conocemos las cosas, a través de la conciencia las sabemos. Entonces, lo que planteamos es que la no localización del perceptor en todo el campo del universo lo que permite es un fluir de la conciencia en todas las direcciones como hace el espacio. Entonces, en toda parte lo que tú experimentas es conciencia formalizada en materia o conciencia formalizada en idea. Esto lo notas de manera clara cuando entras en meditación y no dualidad profunda. De resto se convierte en otra situación. Resulta que dentro de lo que la conciencia permite o lo que la conciencia avala es lo que llamamos mente. La mente es un campo sutil, es un órgano sutil que acompañado al cerebro físico permite la cognición. Cuando la conciencia se asocia a la mente como la conciencia se asocia a la luna y la luna refleja la luz del sol en las horas de la noche, esa luz reflejada no es la luz de la luna, es la luz de la conciencia asociada a la mente, es el sol asociado a la superficie de la luna. Cuando esto ocurre, cuando percibimos y está la intervención de la mente, en la mente existen una serie de actividades y funciones y una de ellas es la facultad diferenciadora a la que llamamos yo. El concepto yo tiene muchos preceptos. El concepto yo no tiene una sola definición. El concepto yo no solamente es individualidad, el concepto yo también es capacidad de fraccionamiento que hay en la percepción. El yo se parece, en la mente, a colocar algo de limón en la leche. Cuando colocamos algo de limón en la leche, el cuajo se separa del suero y se crean dos fases claramente distintas unas de otra. Cuando la mente funciona a través del sentido del yo, lo que el sentido del yo produce es una capacidad de diferenciación, percibe al perceptor diferente de lo percibido. Entonces emerge el concepto de dualidad. Mientras nosotros promovemos una percepción con sentido del yo que implica poder, voluntad, esfuerzo, intención, deseo, cualquier otra, pues la percepción ocupa un lugar diferenciado en la cognición. Pero si retiramos el impulso volitivo, si retiramos, por ejemplo, el impulso de intención, como ocurre cuando nos concentramos en un objeto, cuando tú te concentras a leer un libro y lo logras, momentáneamente desaparece el yo. No hay conciencia personal que se esté dando cuenta que estemos concentrados. Nadie mientras esté concentrado se da cuenta que lo hace. Cuando la concentración se pierde, es ahí cuando nos damos cuenta que estuvimos concentrados. Esta capacidad diferenciadora que opera en la mente le llamamos yo. ¿Qué es lo que hace la práctica meditativa? Es percibir sin esfuerzo el mundo que acontece. Al restringir el esfuerzo psicológico, es decir, el impulso por la meta, el impulso volitivo de esa meta, el deseo de lograrla, el ímpetu por ser quien la posee, cuando retiramos el sentido de mí, cuando la frase la decimos en infinitivo y no en primera persona, cuando declinamos la experiencia no en primera persona sino en infinitivo, entonces la relación del perceptor con lo percibido cambia, Sandra, y puede momentáneamente desaparecer como la concentración o aparecer no localizado como ocurre en la no dualidad. Y eso es lo que se establece en la práctica, ya sea interna o externa. Estaba leyéndote y es muy interesante la apetencia de fruto, ¿no? Que podríamos indagar un poquito ahí, porque lo anoté aquí, el deseo como impulso de obtener el fruto de la acción, es decir, ego, que es este
yo pensamiento, esta idea de ser un yo hacedor de las cosas, cuando tiene cuando tiene un deseo por obtener algo, en este instante se crea una franja de pasado a futuro, un sentido de proyección futurista, y es ahí cuando se crea la dualidad, ¿no? La mente se fracciona en yo, en una idea de un yo hacedor y un deseo de obtener algo a través de la acción. Es algo que leí en ti y me gustaría indagar un poquito porque vivimos nuestra vida como el ego siempre está tratando de agarrar formas, ¿no? Agarrar conceptos, agarrar emociones, agarrar otros cuerpos y todo esto siempre quiere ganar algo. Es decir, siempre tiene una apetencia de fruto, que es algo que te lo he escuchado decir continuamente, ¿no? El deseo de obtener algo. Este deseo también está muchas veces vinculado con condicionamientos pasados, ¿no? Con ideas de una autoimagen pasada que también es algo falso y que trata de encontrar en el futuro, que además eso genera mucha ansiedad y miedo, algo. A veces este futuro es milimétrico, es decir, lo que estoy haciendo ahora está inconscientemente a través de este ego queriendo alcanzar algo. Y esto es un gran estorbo para poder conocer y para poder conocernos, porque estamos anclados en esta idea, pertrechados en una idea de querer algo que es absolutamente falso, que es un deseo de obtener algo para seguir alimentando este yo pensamiento, ¿no? Esta idea de pensamiento de un yo individual. En la psicología y en la filosofía, la gran mentira es el yo. Le damos, por supuesto, una vida que no posee, como darle vida a una sombra, o como darle vida a las imágenes que hay en los sueños. El yo es el resultado justamente de un proceso en la cognición y nace con ella y muere con cada pensamiento. Una de las grandes diferencias entre el planteamiento oriental y el occidental es que Occidente plantea que el individuo es una identidad única, que sin embargo está constituido por una personalidad. Mira lo paradójico, es que se contradice a sí mismo. El ser humano es una identidad que conforma una personalidad psicológica. Y esa personalidad psicológica son caretas, son yoes. Es decir, somos muchos yoes en una careta, en que conforma una careta personalística, y a eso le llamamos individuo. Y la careta personalística puede cambiar, entonces es una paradoja irreconciliable, porque o no somos uno o somos varios. Cuando, cuando estamos planteando la experiencia de la práctica meditativa, partimos desde aquello que conoce quien está encarcelado, no quien está libre. Quien está encarcelado se ve diferenciado de la percepción. Y lo que busca, como todo sistema orgánico, como todo sistema aislado, lo que busca es perdurar en el tiempo. ¿Cómo hace un yo? ¿Cómo hace una de las facetas de yo? ¿Cómo hace la personalidad para perdurar en el tiempo? Esa faceta encarcelada que se ve a sí mismo sufriendo, ¿cómo hace? Pues lo que tiene que hacer para poder subsistir es buscar el futuro constantemente, aferrarse a lo que será, ya sea a través de la descendencia de sus hijos o a través de su propia experiencia en la vida en la tierra. Y ahí entonces que forjamos un impulso a existir de cualquier forma, a formar proyectos, a formar necesidades, a tener anhelos, a proyectarnos en el futuro para poder allí en ese lugar notar que seguimos subsistiendo, que seguimos perdurando, que seguimos perpetuándonos. Sin embargo, este yo no es un yo que vea el proceso de la vida, sino que es un yo que nace con cada uno de los pensamientos y muere con cada uno de ellos. Y lo que sí es frecuente y constante es la conciencia. El yo pareciera que fuera el mismo porque son hábitos similares los que proyectamos en la vida cotidiana. Entonces caben dentro de la personalidad múltiple que poseemos todos. El yo, como se suele decir, es verdaderamente falso y falsamente verdadero.
La pregunta esencial es, ¿cómo nace el yo? Esa es la pregunta básica y esencial. La resolución de esto tiene en el modelo Advaita varias posibilidades que son todas muy interesantes. Pero lo que sí es cierto es que el problema opera en la diferenciación cognitiva entre quien percibe y lo percibido. Quien percibe quiere perdurar en lo percibido y para lograrlo entonces se esfuerza en modificarlo a futuro. Y en esa lucha constante es la que está el ser humano sufriendo. Allí nace y muere constantemente, allí aparece el samsara. Y hasta que no encuentre el discernimiento suficiente para poder encontrar la salida, pues evidentemente allí permanecerá. Qué, qué interesante esto, qué profundo, ¿no? Hablaste de yoes personalísticos, que podríamos decir que son líneas de pensamientos que describen Hábitos. hábitos que describen a, a un cuerpo con una experiencia y que son todas mentales. Y que eso, como bien dices, es la cárcel, es nuestra cárcel. Es decir, repetirnos y repetirnos. Hay alguien a quien también reviso, que es David Hawking. Él hablaba de los mapas de la conciencia y hablaba de estas líneas de hábitos, que son aquellas que conforman nuestro yo, ¿no? Los hábitos de nuestros miedos, los hábitos de nuestras apatías, que al final son solo líneas de pensamientos que están construyendo a través de un sistema de pensamiento un yo falso, es decir, yo soy esto, lo otro, lo otro, lo otro, que cuando no lo revisamos, como bien tú dijiste, el que percibe quiere perdurar en el objeto y el pensamiento es también un objeto. Entonces, agarra el pensamiento y agarra una línea de pensamientos para construir una idea falsa de un yo. Y esto, como bien dices, esto, bueno, es un mecanismo de supervivencia del cuerpo. Es una idea de relato que pues en algunas melodramático de la mente queriendo relatar la experiencia directa, vivir en la experiencia directa, que es esto que hablas, que es si estoy aquí, no hay hipótesis, no hay descripción, estoy aquí siendo consciente de todo lo que hay, ¿no? Entonces es interesante cómo este yo ha agarrado un nivel protagónico, el sentido protagónico de este yo en la vida nuestra y se convierte como en nuestra cárcel, ¿no? Para esto siento que es importante la diferenciación a través de la atención eficiente, que es un tema que para ti ha sido vital, de un estudio profundo y que insistes mucho en ellos, en quienes te seguimos o te escuchamos o sí, quienes estamos contigo de alguna manera haciendo el camino. Mira, Sandra, es importante entender que la mente no es un obstáculo para la percepción. Gracias a la mente percibimos el mundo y lo interpretamos. La mente no es un producto conflictivo ni siquiera para la meditación o el samadhi. Ese no es el problema. El problema es una facultad dentro de la mente. Te voy a explicar. Si tú colocas una pintura blanca cuando vas a un sitio de estos donde, a un bricomat, a un lugar de estos donde venden pintura, y quieres un color de pintura, lo que te ofrecen es un tanque blanco y unas pequeñas gotas de otros colores y con ello conforman lo que tú desees. En la mente pasa lo mismo. El problema no es la mente, porque inclusive en Samadhi estás con mente. Estás con la mente de lo absoluto, la mente comunal, la mente Mahat se llama. El problema es una facultad que hay en la mente, que es la facultad diferenciadora que opera allí. Esta facultad diferenciadora, dependiendo de el impulso y el esfuerzo que opere cuando se conoce, actúa. En un ser humano normal, el impulso cognitivo, que se traduce como esfuerzo, estrés, intención, deseo, voluntad, poder, control, opera cada vez que actuamos.
Y ese esfuerzo constante que se mantiene percepción tras percepción, lleva a que el sistema mental colapse y aparezca el sentido de diferenciación entre quien conoce y lo conocido. Entonces, la mente es un bien inestimable. Lo que tenemos que hacer es evacuar algunas de sus funciones, especialmente la función diferenciadora, que opera como mecanismo de mm, diferenciación entre conocedor y conocido. Cuando esto se logra, entonces la mente adquiere otras condiciones, otras facultades y otra expresión, inclusive a nivel cerebral neuroplásticamente. La ausencia del yo faculta a otra conformación de percepción, donde la especialización cerebral cesa y los neuroconductores, los axones y todo el proceso de la percepción, las autopistas de información, copan el cerebro en su sistema completo. Es decir, la percepción se hace a través de todo el cerebro. Entonces es importante acotar que el problema que ocurre en la percepción es la capacidad diferenciadora. Esa capacidad diferenciadora se le llama yo, se le llama ego, se le llama sujeto, se le llama perceptor, se le llama de muchas maneras. ¿Qué es lo que buscamos? Que la atención cuando percibimos el mundo se haga en el presente. El presente se define como un conjunto de eventos ilimitados que puedan existir sin esfuerzo por existir, como es este instante que existe sin esfuerzo por existir y que puede ser conocido sin esfuerzo por ser conocido. Es decir, lo podemos conocer sin un esfuerzo, sin temor a decir lo que no hay que decir, sin temor por parte mía a ser demasiado extenso, sin temor a ninguna cosa. Y a los lectores o a los que nos ven, si quitan todo esfuerzo, entran en concentración. Entonces, cuando la mente aprende a situarse en el presente, en un mundo carente de esfuerzo, pero sí de objetos, es carente de esfuerzo, pero no de objetos. La ausencia de esfuerzo no radica en los objetos de la percepción. Lo que hace es combinar de manera diferente al perceptor con lo percibido. De esa manera entonces emerge a través de ese tipo de atención al que llamamos eficiente. ¿Por qué es eficiente? Lo diferenciamos de eficaz. Eficaz se llama aquello que alcanzamos como meta con algún tipo de esfuerzo, pero si alcanza. Así tú con esfuerzo puedes lograr lo que desees en la medida de lo posible. Pero eficiencia es alcanzar aquello mismo sin esfuerzo alguno, lo que consume menos energía en el sistema. Entonces, una atención basada en una atención no esforzada no implica la no percepción, implica la percepción no esforzada de los objetos y por lo tanto la relocalización del perceptor respecto a lo percibido a tal punto que el perceptor no se hace localizable en el campo y está en todas partes de él, logrando la no dualidad. En cuanto a esto tenemos una confusión muchas veces, ¿no? Quienes habitamos en este planeta, los seres humanos, creemos que el sujeto es este yo, es este cuerpo. Es decir, que quien percibo, hablando de esta diferenciación, es este yo, es este cuerpo que percibe y que tiene un mundo individual en el cual habita, ¿no? Pero hay un sujeto, que lo hemos estado hablando, que ahorita estuviste hablando, el ego sujeto, porque en este ego, hablando en esta mente, hay una parte real que es el sujeto, que es aquello que observa y que se vamos a poner, se mascariza o se fracciona en una idea de un yo individual, pero realmente el sujeto, que es esta parte consciente que observa, y me gustaría que indagáramos en eso, porque igual estoy diciendo algo que para ti tiene otra visión, es aquello que conoce y que está no localizado y que está en cada uno de nosotros, es decir, no tiene una propiedad individual. Es algo que
que es parte inherente del todo, la capacidad de conocer, de ser el sujeto, porque el sujeto es aquello que conoce, pero no soy yo, es decir, yo, cuerpo, Sandra. Mira, Sandra, conciencia hay en todos los estados de conciencia, por eso se le llaman estados de conciencia. Pero en los estados de conciencia lo que cambia es la modalidad de reactividad que hay en la mente. La conciencia siempre es la misma, pero dependiendo de la reactividad de la mente en función de la localización del perceptor en el campo, pues entonces aparece uno u otro estado de conciencia. La conciencia es lo que conoce, pero cuando se percibe pero cuando se percibe a través de la mente, a esa capacidad consciente se le da un nombre. A la capacidad consciente suprema se le llama Atman. A la capacidad consciente básica se le llama sujeto. A la capacidad consciente en sueño se le llama sujeto onírico, y así con los 5 estados de conciencia. Entonces, hay quienes también presumen de que quien conoce es el cerebro, entonces es tan reduccionista toda la percepción que todo se basa en procesos bioquímicos, y pues llegar allá pues tampoco es mi interés porque eso es demasiado reduccionista para la percepción. Pero lo que sí es cierto es que la conciencia está en todas partes, está en todo momento y en todo instante. Lo que no está es la conformación de realidad que tú haces. Por ejemplo, una cosa es estar de día, como ahora. Entonces puedo ver la extensión, puedo ver, por ejemplo, entre los pinos espacios, sombras. Puedo ver entre los pinos algún otro elemento. Puedo ver las olas del mar, cómo caen una tras otra. ¿Sí? Pero otra cosa es estar de noche. Si estamos de noche, sé que el mar está allí, lo escucho, pero no lo puedo ver. Puedo oír el susurro de los árboles moviéndose por el viento, pero no los puedo observar. Puedo oler en ambos casos, pero otras funciones cambian. Así pasa en los estados de conciencia. En todos ellos, como el espacio hay volumetría o como conciencia hay saber, pero solamente en algunos se desarrollan ciertas actividades. Por ejemplo, en sueños. En sueños se desarrollan actividades en la percepción que hacen que la realidad onírica sea una diferente a las demás. Pero cuando despertamos, la realidad onírica cesa y aparece otra diferente. Cuando nos concentramos aparece una diferente a la que pensamos normalmente, porque nunca encontrarás una persona que esté triste en concentración, jamás. En concentración nadie está triste. Luego aparece la no dualidad en sus diferentes versiones y campos. Entonces es interesante que se entienda que la mente, dependiendo de su estructura, en función de la relación que hay con quien conoce que es parte de ella, crea una posibilidad de crear estados de conciencia, y estos entonces van y vienen según sea el nivel de eficiencia de la atención, como sea la intensidad sana, quieta o espesa con la que se conozca. Y la concentración, porque es una vía vital para encontrarnos con nuestro ser, ¿no? Para conocernos. En tu caso sé que has insistido mucho en esto, en la concentración, a través de la meditación. ¿Qué sería, para quienes nos están escuchando, este proceso meditativo, que es un paso dentro del proceso del encuentro con nuestro ser? Y sé que es un paso muy importante, porque como bien dice, cuando hay concentración no hay sufrimiento. Es decir, estoy en un estado de conciencia donde no hay sufrimiento. Es como un paso preámbulo para entrar en un verdadero estado de meditación, que es nuestro estado real. Entonces me interesa que hablemos un poquito de esto, sobre la concentración. Mira cómo cuando estamos en la vida cotidiana y observamos lo que acontece, es muy fácil dispersarse, identificarse con lo que se está observando, y llegan recuerdos
O si estamos pensando algo, identificarnos con ellos y convertirnos en nuestros recuerdos. Y nos perdemos. Se suele decir que el 74% del tiempo estamos distraídos. Pero hay una función muy interesante que se llama indagación, indagabilidad. Una persona se puede dar cuenta que está distraído y sale de la cadena de pensamiento, se va hacia atrás y puede observar el pensamiento y el pensamiento se corta inmediatamente. Esta facultad ya la tiene el ser humano. El desarrollo del lóbulo frontal, prefrontal derecho, la capacidad ejecutiva le permite hacer esto. Otros animales no pueden hacer esto, solamente los chimpancés y los bovinos, unos chimpancés más pequeños. Ellos tienen la capacidad de darse cuenta que están pensando. Tú y yo y todos tenemos la capacidad de darnos cuenta que estamos pensando. Y al salir de esa actividad por darnos cuenta, los pensamientos se cortan, se cortan, se cortan, se cortan. Normalmente en las personas aparece inmediatamente otra vez otra cadena de pensamientos. Antes de que aparezca una cadena de pensamientos nueva, siempre hay un espacio que generalmente las personas no notan. Pero ahí hay un mundo inestimable que es interesante investigar. Hay veces, Sandra, que al darnos cuenta, ya cuando estamos en la práctica interna con los ojos cerrados de que estamos pensando, la sorpresa acompaña al darnos cuenta que pensamos. Entonces se rompe la cadena de pensamientos, pero no aparece todavía la siguiente cadena. Eso ocurre con darnos cuenta que pensamos si nos sorprendemos cuando nos damos cuenta que pensamos. Es un darnos cuenta más intenso, más profundo, más claro, más consistente. Y lo que queda es una masa amorfa, sin fronteras, sin horizonte, intensa, homogénea. Se llama la vacuidad. Esto es exactamente lo que los budistas llaman vacuidad. Es decir, es la ausencia de historia del que observa. El que observa la vacuidad no tiene historia, entonces no es ni hombre ni mujer, no tiene una acepción personal de ningún tipo. A esto le llamamos concentración interna. La ausencia total de contenidos mentales. Esto pocas personas lo conocen. Tú has investigado y ya te has dado cuenta de lo que hablo porque tú ya lo has vivido. Pero lo que la gente conoce por concentración es con los sentidos activos, no sin los sentidos, sino con los sentidos activos. A la gente le llama concentración focalizarse. La psicología habla de focalizar la información. No es esto la concentración. Para ellos es, pero no es para nosotros. Date cuenta, por ejemplo, que cuando lees un libro, tú no focalizas la atención, sino que simplemente pierdes el esfuerzo por leer, te entregas a la lectura. La atención se proyecta sobre el objeto cualquiera que éste sea y allí nos perdemos. Entonces cesa el perceptor. La concentración afuera aparece cuando hay sentidos y la atención se proyecta sobre los objetos. La concentración interna aparece cuando la atención se proyecta sobre el perceptor y no aparecen contenidos mentales. Esa es la diferencia entre una y otra, pero son idénticas en ausencia de esfuerzo. Mira, es tan importante estar concentrados, nosotros no lo valoramos. Para nosotros la concentración se da porque sí, pero sabemos que hay mayor eficiencia cognitiva. Sabemos, por ejemplo, a través del mindfulness que una concentración sobre la respiración produce mejoras psicológicas. Sabemos que esta atención a nivel fisiológico ralentiza ciertos procesos neurológicos y calma el estrés. Nosotros usamos la concentración para que los niños estudien y se concentren y aprendan más, porque hay mayor eficiencia cognitiva. Pero para Oriente, el hecho de conocer sin esfuerzo, sin sentido protagónico y sin meta, porque en la concentración no hay contenido protagónico, no hay sentido protagónico, ni hay meta en la acción que se realiza. Date cuenta lo interesante de esto, Sandra. Esto que llamamos concentración nosotros,
de manera simplista, automática, es lo que los orientales llaman Dharma, entrar en Dharma. Y los orientales convirtieron al Dharma en algo fundamental. El Dharma se convierte en el objeto esencial de la actividad de cómo el individuo debe reaccionar. Los taoístas le llamaron Wei Gu Wei, hacer sin hacer, Wei Gu Wei. Cuando un discípulo taoísta le dice a un maestro, maestro, estoy confuso, ¿qué hago? Él le dice, mira, haz Wei Gu Wei. Maestro, me voy a morir, no sé qué hacer. Wu Wei Gu, Wei Gu Wei. Maestro, estoy contento. ¿A dónde me lleva esta alegría? Dice, Wei Gu Wei. Es haz sin ser protagonista de lo que haces. Como cuando creas, como cuando intuyes. Esta es la expresión profunda del Wei Gu Wei, la expresión profunda del Dharma. Es la expresión profunda de la no dualidad, ese impulso creativo y maravilloso. El ser humano, por su facultad pensante, por su evolución, por su prefrontal derecho, tiene la capacidad no solamente de darse cuenta que está pensando, sino que tiene la capacidad de concienciar el mundo externo con los sentidos sin necesidad de ser protagonista de la acción. Él ya puede hacer eso. Todo el mundo puede hacerlo, pero fugazmente, momentáneamente en algo que llamamos habilidades. Entonces, fomentar las habilidades se convierte en los niños en algo fundamental, porque a través de ellos pueden ser mucho más eficientes en sus tareas. Esto de la atención se convierte entonces en el eje central de toda práctica meditativa, pero también en el eje de la vida cotidiana. Sí, estamos hablando de que la vida se da como estos procesos creativos cuando la atención está, cuando no hay interpretación, cuando no hay percepción del acto, de lo que se está dando. Estamos viviendo en la vida directa. Y es aquello que la conciencia o la expresión de la vida se da a través de nosotros sin un sentido protagónico del yo, ¿no? Yo no soy quien estoy haciendo esto. La vida se está haciendo a través de mí. Es decir, yo soy parte de y la vida se está haciendo a través de mí. En esta capacidad de estar concentrado. Es verdad que lo que creemos en Occidente como concentración es estar buscando metas todo el tiempo. Me concentro en mi trabajo para ganar algo. Me concentro en mi relación para mejorarla. Pero eso no es la concentración como lo que estás planteando tú aquí. Es Cuando te concentras, Sandra, en el trabajo, cuando te concentras, entonces ya cesa la búsqueda. Está el trabajo, pero no la búsqueda de el que es el fruto. Sí, pero esta es la diferencia. Cuando estoy en el trabajo, estoy en el presente, estoy rendido a hacer lo que se está dando a través de mí, lo que se está haciendo a través de mí, o la vida se está dando conmigo, para no sea a través de mí. Es la diferencia cuando tenemos la percepción o la idea de que concentrándome, es decir, generando apetencia de frutos y pensamientos, voy a lograr algo, ¿no? Es como la diferencia, o estoy en un proceso mental o estoy en una acción directa donde no hay el ruido mental describiendo la acción directa con una idea de un yo protagónico, un yo personal haciendo las cosas. Al final lo que hemos hablado es que no hay un yo personal. La vida se da a través de todos nosotros y si quitáramos toda esta interpretación, pues como bien dices, cesarían los procesos de estrés, los procesos de control, cesaría nuestra cognición, nuestro cerebro estaría mucho más relajado y podríamos vivir una vida en concentración, que sería una vida en presente, una vida en total atención. Hay una frase que resume todo lo que hemos dicho. Es muy sencilla y sirve como un mecanismo de reflexión. Para el Advaita hay un axioma entre varios que es fundamental. Es que toda acción, física o mental, puede realizarse con yo o sin yo. Así es simple.
Tú eliges hacerla con yo porque hay identificación, pero se puede hacer sin yo. Entonces se estructura la cognición de otra manera y emergen estados de conciencia diversos. Pues es una frase con la que nos vamos, una frase maravillosa que me encantaría renombrar otra vez, que toda acción lo puedes hacer con yo, Física o mental. física, mental, lo puedes hacer con yo La o puedes sin yo. realizar con yo o sin yo. Hasta matar Y de ahí, o hasta morir. sí, como dicen en Bhagavad Gita, ¿no? Lo puedes realizar con yo o sin yo. Exactamente. Y aquí Esto queda, es un panorama totalmente inmenso para la vida. Ya cambia todo, todo cambia. no, y Rehace la esto cultura, sería, rehace la sociedad de esta frase. rehace la sociedad y sería como otro encuentro para hablar de esto, porque esta es el kick de la cosa. Hacer las cosas con un sentido protagónico del yo, Y sentido de fruto. construyendo con un sentido de fruto, de ganar algo, o sencillamente vivir en el presente rendido a lo que se está dando sin sentido protagónico y sin sentido de fruto. Rendido, pero inteligente, porque hay mente, pero no hay yo. Puede interpretarse el mundo, pero se interpreta sin yo, porque interpretar es una actividad, se puede hacer con yo o sin yo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es como para otro tema, porque me encantaría indagar en esto más adelante, si este bello ser nos lo permite. Y agradezco mucho esta charla y estoy agradecida y honrada, y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Y Secha, gracias, A todo mi ti por la amor. invitación, Sandra. Espero verte muy pronto nuevamente. Mucha fortuna Gracias, y éxitos para proyectos como siempre. gracias, gracias. Mucha gratitud, gracias. Hasta siempre. A ti, gracias.